Nuestro texto en esta tarde se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Es el mismo Señor Jesús quien está hablando. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Habiendo terminado nuestra exposición del segundo libro de Reyes, veremos ahora una breve serie de mensajes sobre la doctrina de la verdadera conversión. La doctrina de la verdadera conversión. La semana pasada iniciamos con esta serie con una introducción básica al concepto bíblico, una visión general de lo que esto implica. Y si el Señor lo permite, estaremos explicando lo que sucede antes de la conversión, lo que sucede durante la conversión y lo que sigue a la conversión verdadera. Y haremos todo esto en más de un mensaje para cada uno de estos tres puntos. Entonces, esta tarde, habiendo visto una introducción al concepto de la conversión verdadera, esta tarde vamos a ver una introducción a todo el concepto bíblico de lo que viene antes, lo que viene primero, lo que precede a la conversión verdadera. Y para que tengan una idea del camino que seguiremos, el próximo día del Señor por la tarde, seguiremos hablando de la doctrina de la conversión, para posteriormente tomar un receso de este tema, ya que el siguiente día del Señor estaremos participando de la Cena del Señor y luego volveremos a retomar este tema. Y en el pasaje de hoy, creo que tenemos una introducción muy útil respecto de lo que es y qué sucede antes de la conversión verdadera. Es decir, en la obra que Dios hace, en donde lleva al alma de la muerte a la vida y del pecado a la salvación. Estas son palabras muy familiares. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vamos a considerar este tema bajo tres puntos. En primer lugar, los justos en primer lugar. Dijo Jesús, no he venido a llamar a justos. Así que la pregunta es, ¿quiénes son los justos? Exactamente a quién se refiere Jesús cuando habla de los justos, los cuales Él no ha venido a llamar. ¿Quiénes son exactamente a quienes está describiendo? Creo que podemos alcanzar una respuesta bastante fácil. En primer lugar, identificando quiénes no son. En primer lugar, Él no está hablando de aquellos que son verdaderamente justos. Jesús no se está refiriendo a aquellos que son verdaderos justos. Bueno, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque leemos en Romanos capítulo 3, versículo 10, donde se nos dice que no hay justo ni aun uno. Pablo dice, no hay uno solo, ningún justo. Todos han pecado, por tanto todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Así que Jesús no se está refiriendo a aquellos que en realidad son justos, verdaderos justos. Así que tampoco Jesús se está refiriendo a meros pecadores, es decir, a todos los pecadores. Porque podrías decir, bueno, si no hay ningún justo, ni aun uno, eso significa que todos son pecadores. Entonces la segunda posibilidad sería que se refiere a otra palabra para referirse a pecadores. Pero eso no puede ser el caso porque el texto no tendría ningún sentido y equivaldría a decir que el pasaje diría, no he venido a llamar a pecadores, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que eso tampoco ayuda para nada. No he venido a llamar a pecadores, sino pecadores al arrepentimiento. Por lo que no se trata de hablar de los pecadores como pecadores. Pero entonces, ¿a quién exactamente Jesús se está refiriendo?
Se está refiriendo a aquellos que se autojustifican, aquellos que no son en realidad justos y en verdad no lo son, sino que se consideran justos en sus propios ojos, en su propia mente, y por eso se consideran decentes, buenos, rectos, personas que obedecen las leyes, que tienen algún mérito y alguna credibilidad en su propia existencia y en su vida. Escuchamos la frase autojustificación. Inmediatamente vienen a nuestras mentes todo tipo de pensamientos e imágenes. Por supuesto, pensamos en los fariseos, esos que eran terribles, y nos parecen tan ridículas las formas de hipocresía que muestran. Pero cuando nos tocó ver la exposición del Evangelio de Juan, nos dimos cuenta de que los fariseos no están tan distantes de nosotros, aunque no vamos a volver a hablar de eso que ya vimos. Pero el problema es que cuando recordamos esas imágenes en nuestras mentes de alguien ostentoso, arrogante y creído, que anda por ahí dejando a todos en claro que él es mejor que las demás personas, que sabe más que otras personas y así de esa manera, y ese es un prejuicio. Creo que ese es un error, un paso falso, porque cuando tomamos esas imágenes de ejemplos extremos de justicia propia, y eso es lo que nos viene a la mente, estamos creando una distancia entre nosotros y el texto. Estamos creando distancia y decimos, oh sí, yo conozco a esa clase de personas, todos los hemos visto, ese tipo de personas alguna vez. Pero eso para nada es lo correcto. Porque cuando habla acerca de los justos, no está diciendo que aquellos justos no son personas que admiten que nunca están mal. Ellos sí admiten que están mal. Los justos son aquellos que pueden ver que tienen cosas pecaminosas en sus vidas y así. El problema es que no vean realmente su necesidad, no sienten su necesidad, no perciben su condición. Y después de todo, esa es la inclinación natural del hombre. Esa es la tendencia. Así es la naturaleza humana, dejada a sí misma. En otras palabras, todos los que están fuera del Señor Jesucristo, por definición, son autojustificados. Y el pueblo del Señor, que está verdaderamente convertido, por supuesto, puede incluso tener grados de justicia propia, aunque en su estado no es el de ser verdaderamente autojustificado. Entonces, la persona justa, la persona que se describe aquí, bien puede ser una persona que cree en la Biblia. Los fariseos, después de todo, creían en la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Estaban fuertemente comprometidos con ello. Eran teológicamente conservadores frente a los saduceos, y ellos creían en la resurrección y así sucesivamente. Entonces una persona justa dice, yo creo en la Biblia, que es la palabra de Dios, yo creo que Jesús murió en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. Puede ser una persona que va a la iglesia, puede ser una persona cuya vida es libre de cualquier tipo de escándalo, de dominio público. Una persona que tiene muchas cosas exteriormente que se ven y que se ven bien. Después de todo, no pensarías de ellos como justos, ni tampoco otras personas pensarían de ellos como justos, si no es porque algunas cosas de las que hemos mencionado están presentes. Pero el problema es que pueden que tengan todas estas cosas y no ser convertidos. Verdaderamente hay un contable número de miles así. Una enorme cantidad de personas que se encuentran esta tarde en esta misma condición, inclusive en nuestro propio país. Puedes tener todas estas cosas, haciendo cosas buenas, por así decirlo, adoptando un estilo de vida cristiano, hablar como cristiano, ser un gran apasionado por tener una cosmovisión correcta y conocer todas las respuestas para algunas de las grandes preguntas de nuestros días. Habiendo adoptado una medida de moralidad cristiana y así. Puedes tener todas estas cosas sin ese gran cambio que comenzamos a hablar la semana pasada, sin ser convertido, sin una sólida, genuina y sincera conversión salvífica.
Por supuesto, los justos caen en esa categoría. Cómodos con las cosas externas, ellos no pensarían en eso. Ellos mismos no pensarían en ello, en esos términos. Pero al final, eso saldrá a la luz en una medida de formalismo. Pero lo que no encontrarás en los justos, que el pasaje está describiendo, no encontrarás un espíritu cuya raíz es la convicción y el dolor por el pecado. Ahora, el hombre natural y aquellos a quienes el Señor Jesús está describiendo aquí como justos, autojustificados, no quiere decir que no tengan los dolores de la conciencia natural. No decimos que ese sea el caso, porque el hombre natural aún sí siente culpabilidad. El hombre natural sabe cuando algunas cosas que hace está mal. El hombre natural está consciente de ello y puede sentir remordimiento por ello, pero nunca por razones correctas. Nunca, porque el hecho es de que en el fondo de su corazón no está preocupado por el ofender a Dios mismo. Puede estar lleno de interés propio y todo tipo de cosas, como veremos en el otro sermón, pero la gente puede ser amante de sí mismo. Amantes de sí mismos significa que las personas pueden tener interés en la religión bíblica, porque han sido educados en ella, y eso es lo que saben, eso es cómodo, es normal, es fácil para ellos y tienen beneficios. Y puede ser el amor, un amor propio, amantes de sí mismos, lo que motiva todo esto. Aunque realmente no hay un hambre por Cristo, no hay un apetito, sed interna por Cristo. No hay un hambre espiritual que sea genuina por Cristo, que se haya originado por buscar una inconformidad, por no encontrar al Señor y conocer al Señor, andar con el Señor, tener comunión con Él, que se sienten dolor por el pecado, porque es un acto en contra del Dios mismo, Cristo crucificado. Todo esto puede ser el caso cuando se trata de los justos. Jesús dice, no he venido a llamar a justos. Él no está hablando de los verdaderamente justos, Él no está hablando de meros pecadores, Él está hablando de aquellos que se autojustifican, aquellos que están en la plataforma de sus propios méritos de una forma o de otra. En segundo lugar, tenemos a los pecadores. Hemos definido quiénes son los justos. ¿Quiénes exactamente son los pecadores entonces? ¿A quiénes se está describiendo aquí? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, podemos comenzar diciendo que el Evangelio es predicado a todos. El Evangelio debe de ser predicado a toda criatura debajo del cielo. Por tanto, no debemos retener la predicación del Evangelio a nadie. Y cuando predicamos el Evangelio, se le está predicando a los pecadores y a los pecadores como pecadores. Lo predicamos a todos los que escuchan como pecadores. Y en este sentido, predicamos el Evangelio también a los justos. Así que el Evangelio es predicado a aquellos descritos en este pasaje como justos, o los autojustificados, los cuales están incluidos también. Así que el texto no está hablando de eso, de hecho, de que el Evangelio debe ser predicado a todos y a todos pecadores. No es un llamado a todos los pecadores. Obviamente excluye a estos justos y se enfoca a los pecadores. Son pecadores enfermos de pecado. Es decir, los que tienen sentido, un sentido de pecado, que son sensibles al pecado. Al final, todos que están fuera de Cristo están perdidos. Todos están perdidos. Pero no debemos usar las palabras como Rutherford. No todos están perdidos por ellos mismos. No todos están perdidos por sus propias mentes, en su propio entendimiento, en su propia conciencia. Ellos pueden estar tan perdidos como pueden hacerlo, pero no están conscientes, persuadidos y bajo el peso del hecho de que ellos están perdidos. Diríamos que hay muchos pasajes que podemos usar para reforzar esto. Mencionemos solamente algunos de ellos. En Romanos capítulo 5, versículo 9, Pablo dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero
venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que Pablo está describiendo aquí? Ya que Pablo ya estaba muerto. Él ya de hecho estaba muerto cuando él vivía sin la ley. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí? Él estaba muerto en pecados. ¿Qué exactamente está diciendo? Si él no estuviera muerto antes, aunque sí lo estaba, pero él pensaba de una manera distinta. Él no pensaba que estuviera muerto. Y ahora dice, pero venido el mandamiento, y ahora ve que está muerto en pecados. ¿Ves la diferencia? No es una diferencia entre estar muerto o no, es estarlo. Es la diferencia entre si ves que estás muerto en pecado o no. Esto lo puedes ver también en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, versículo 15 de Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Existe una diferencia entre el estado de esclavitud y un espíritu de esclavitud. La diferencia entre estar en esclavitud y estar consciente de nuestra esclavitud. Y podemos seguir y seguir con todo el resto del pasaje. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Hay este llamado al venir al Señor, aquellos que están sedientos, que están secos. Dice, todo el que tenga sed, venid a las aguas. El que no tenga dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar vino y leche sin dinero y sin precio. No se trata solo de describir a los que están deshidratados, sino a los que están experimentando lo que significa estar seco y sediento. A los que están viendo que no tienen dinero, que están en una bancarrota y que tienen sed del Señor Jesucristo. Piensa en los dos hermanos en la parábola del hijo pródigo. Tienes el hermano mayor y el hermano menor. El hermano menor regresa y se nos dice, mira, aquí está tu hermano que estaba perdido y ha sido encontrado. Y el regocijo por todo ello. El hecho es que ambos, el hermano mayor y el menor, ambos están perdidos. Ambos están perdidos. De hecho, aquellos de ustedes que están con nosotros desde hace unos años, cuando vimos Lucas 15, recordarán que la parábola apunta en gran medida al hermano mayor. Ambos están perdidos, pero uno lo ve y el otro no. Piensa en las palabras del Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A los que están quebrantados de corazón. Y el punto aquí es que cuando se habla de pecadores, se trata de aquellos que están conscientes, aquellos que sienten el peso de su pecado. Y eso es importante porque se nos hace énfasis de manera introductoria al ministerio del Espíritu Santo. Y parte de lo que ustedes saben, a lo que llamamos, lo que nuestra confesión llama las operaciones comunes del Espíritu Santo, las operaciones comunes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza aquí. Cuando el Espíritu Santo tiene la intención de llevar irresistiblemente por la gracia de Dios y solo por la gracia a una persona a la conversión verdadera, la manera ordinaria o común en la cual el Espíritu trabaja es primero mostrarle al alma que está vacía antes que sea llenada. Es mostrarle que está enferma antes que sea sanada. De hecho, esto es lo que se nos dice en el contexto aquí. Escuchamos a los fariseos que están molestos porque Jesús convive con publicanos y pecadores en Lucas 5, versículo 31. Jesús dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico.
sino los que están enfermos. Él no está diciendo que algunos en realidad no necesitan ayuda, es cierto. Él es el gran médico, el objeto de la fe, Él es el Salvador, Redentor, solamente Él. Pero son los enfermos los que acuden a Él para buscar sanidad. Muchos de ustedes recordarán una historia que es bien conocida en nuestros medios, una historia muy contada y que en realidad es una historia verdadera del siglo XIX que ocurre en las regiones montañosas de Escocia, bajo el nombre de la ayudante de cocina de las regiones montañosas, y que ocurre bajo el ministerio de un predicador del nombre Hector Pagmile. En la historia de la ayudante de la cocina no se menciona al ministro, pero fue Hector McPhail. En su casa había estado siendo ayudado y se cuenta que había un ayudante de cocina que había venido a trabajar en la casa del ministro y es hecha partícipa en el culto familiar. Es ahí durante el culto familiar donde el ministro le hace varias preguntas y se da cuenta que ella no tiene ningún conocimiento acerca de la ley de Dios y del Evangelio. Y él le dice, ahora quiero que vayas y que todos los días ores diciendo al Señor, Señor, muéstrame a mí misma, muéstrame cómo soy. En algún momento ella se va y esta joven de la casa del ministro y desaparece por algún tiempo. Pasado el tiempo, este predicador es llamado a otra casa, en otro lugar, y ahí se reencuentra con esta joven sirvienta. Y ella al verlo se le acerca a él y le dice a este ministro, y le dice, mi vida ha sido un desastre. Seguí su consejo y durante las siguientes semanas y meses he orado diariamente pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame cómo soy. Y estoy fuera de mí, estoy abrumada, estoy aterrorizada, estoy triste. Me siento miserable y otras muchas cosas. Y el ministro dijo, muy bien, ahora a partir de hoy, quiero que ores diariamente diciéndole, Señor, muéstrame a ti mismo. Señor, muéstrame a ti mismo. Anteriormente era, Señor, muéstrame quién soy. Ahora, Señor, muéstrame a ti. Y se nos dice, en este caso particular, que esta joven fue traída a la verdadera fe y al arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Esa es la manera ordinaria entonces de que el Señor, que Dios viene al pecador y se complace en hacer que el alma sienta el peso de su propio pecado antes que el alma sea traída cerca de Cristo en una verdadera fe y arrepentimiento. Y no debería de sorprendernos, por ejemplo, en todas las obras de Dios, si mira las obras de su providencia, hay un orden. Si te fijas en la obra de creación, hay un orden. En 6 días Él crea el mundo y es llevado a cabo en una forma bien ordenada. No debería sorprendernos pues que el Señor no trabaja de una manera errada, es decir, sin orden, que normalmente Él trabaja de acuerdo con la necesidad. Y el hecho es que los hombres dejados a sí mismos, ellos descansan en su pecado. Los inconversos se sienten tranquilos con el pecado. Se sienten cómodos en sus pecados. Ellos están en paz con su pecado, aman su pecado, defienden su pecado, excusan su pecado. Y es aquí en donde el pecador será dejado por siempre hasta que llegue a la muerte, después el juicio y todo ese curso. Así que esa es la manera ordinaria que el Señor trabaja. Hay excepciones, pero esa es la manera regular que Él viene y confronta el pecado en el pecador. Y llevar al pecador a ver el peligro, a ver el hecho, a mirar hacia a Dios primeramente como un juez, antes de llegar a verlo como Salvador. Es interesante cómo, y esto es solo una ilustración en el libro de Génesis, es lo que sucede con José, ¿cierto? Los hermanos llegan a verlo primero a José como un juez, como un árbitro, el que tiene su futuro y su destino en sus manos, y le temen a él. Y luego llegan a verlo como un amigo, de hecho, como un hermano, y como alguien que sería usado en asuntos temporales para salvarlos. Y así, el temor viene antes que la fe en este sentido.
Y llegamos en primer lugar a vernos nosotros mismos bajo la ira de Dios. Llegamos a vernos a nosotros mismos a la luz de cómo Dios nos ve. Eso es realmente lo que está pasando aquí para llegar a ver la realidad. Pensamos de nosotros mismos que tenemos problemas, tenemos carácter y hacemos algunas cosas que están mal aquí y allá, pero pensamos generalmente nos consideramos como personas decentes, pero el Señor comienza a exponernos y a mostrarnos que ese no es el caso en lo absoluto, y comenzamos a ver lo que somos y lo que hemos hecho ser vistos a la luz y el estándar inflexible de Dios de justicia perfecta, codificado en su santa ley. Tenemos que tratar con la ley, tenemos que tratar con el Evangelio también, y obra de la misma manera en el alma. Una persona se da cuenta de que ahí viene un juicio y será procesado y será hallado responsable. Y estoy en este momento presente viviendo bajo la ira de Dios. Hay un despertar de que estoy viviendo bajo la ira de Dios, que viene en diferentes grados y de diferentes maneras. No digo que haya un patrón, un modelo perfecto. El Señor obra, como vimos la semana pasada, en maneras muy variadas, pero eso viene primero. Y lo que sigue en la conversión de las personas son las palabras: por tanto, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Llegamos a ver que es solo en Cristo, habiendo sido justificados gratuitamente por haber sido recibidos por Cristo por la fe, y habiendo sido reconciliados con Dios mediante las abundantes riquezas de su gracia. Ahí ya no hay condenación, pero fuera de ello solo hay condenación, y es justo y equitativo, y Dios debe de ser vindicado por ello. Si abres tu Biblia, verás, y lo ves en el hijo pródigo, lo ves en Mateo, el recaudador de impuestos, lo ves en Zaqueo, lo ves en el apóstol Pablo, en diferentes maneras. Y podríamos seguir. El Señor tiene su patrón ordinario. El punto es este: nadie se vuelve del pecado y viene a Cristo sin ver su necesidad. Nadie va a dejar el pecado y venir a Cristo sin ver su necesidad. Y la única forma en que van a ver la necesidad es a través de la obra que Dios hace en ellos, para romper la tierra y mostrarles esa necesidad. Así que tenemos al justo. En segundo lugar, tenemos pecadores. En tercer lugar, tenemos el llamado. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como dije, ese es el obrar ordinario del Espíritu Santo. No es algo que necesariamente siempre dé como resultado una conversión verdadera y previo a la obra de llegar realmente a la fe de Cristo. A pesar de que muchas de las cosas que hemos mencionado se trasladan a la fe verdadera y al verdadero arrepentimiento, y así sucesivamente. Dios tiene un orden. Él tiene un orden ordinario que Dios emplea, y hay 4 maneras que Él usa para llevar a la gente a una verdadera conversión: en su trabajo especial providencial. Y necesito asegurarme de que soy lo bastante claro al respecto. Estamos hablando de cuestiones en orden. No estamos hablando de causas, no estamos hablando de méritos, no estamos diciendo que una persona que llega a ver su pecado, esa es la causa por la cual resulta en la conversión. Eso no estamos diciendo en ninguna manera. Eso sería completamente impensable y un terrible error. No estamos diciendo que es una cuestión de méritos, que traemos algo con nosotros para guiarnos de cierta manera a ser sensibles a nuestro pecado, del juicio, la santidad de Dios, su ley, etcétera, como un mérito que nos guía de nuevo al Señor. Absolutamente, eso debe de ser rechazado. Estamos hablando del orden que Dios sigue regularmente y hablando de manera general el llamado. El llamado a la fe y al arrepentimiento es a todo aquel que escucha el Evangelio. Entonces, el llamado a creer a Cristo y arrepentirse de sus pecados es predicado a cada uno que oye, y es un deber de todos. Cada uno es responsable de atender este llamado, de creer, arrepentirse de sus pecados, y eso sí es cierto.
Pero hay un llamado particular que lleva a la conversión, y cuando esto sucede, el Espíritu Santo se complace en preparar el terreno. Entonces, John Brown de Whitfray, uno de los colegas de hombres como Rutherford en Gillespie, los puritanos y ellos en esa época, habla sobre cómo limpiar el terreno, cómo excavar. Excavar no es lo mismo que construir un edificio. Él dice, el Señor le agrada venir y excavar y limpiar el terreno. Eso no es el edificio, pero es la preparación para el edificio. Y luego el edificio es edificado encima del terreno. Y así, el Señor se complace en despejar el terreno, por decirlo de cierta manera, para luego dar paso a la conversión salvadora. Es decir, coloca a la persona con la capacidad de recibir al Señor Jesús de inmediato. Y así surge la pregunta, bueno, estás hablando de un orden, así que aquí está una pregunta. ¿Puede una persona venir a Cristo demasiado rápido? Repito, ¿puede una persona venir rápido a Cristo? Y esto es interesante que muchos escritores de la Reforma del siglo XVII se hicieran esta pregunta. ¿Puede una persona venir rápido a Cristo? Y hay una diferencia, creo, que es realmente útil hacer. Si por venir a Cristo demasiado rápido te refieres a un tiempo cronológico, la respuesta es no. Nunca vendrás demasiado rápido al Señor Jesucristo. Nunca vendrás a Cristo demasiado pronto en términos de tiempo. Pero si te refieres a venir a Cristo demasiado rápido en términos de orden, podríamos decir que sí. Y todos tendrían que admitir que la respuesta es sí con respecto al orden, porque podría suceder que vengas a Cristo sin realmente venir a Él. Es decir, sin venir verdaderamente a Cristo. Hay personas que están diciendo y que piensan y profesando venir a Cristo, que en realidad no han venido al Señor de una manera salvífica. De manera que en ese sentido hay un problema. Entonces piensa nuevamente, y podríamos aquí mencionar algunos ejemplos. Vayamos a Hechos capítulo 8 con Simón el Mago. Se nos dice que en Hechos 8 que Simón el Mago cree. Se nos dice que Simón cree. Pero no, ese creer no es un producto de una fe genuina. En su mente él está viniendo a Cristo, por decirlo así, pero descubrimos más adelante que el apóstol Pedro nos aclara que Simón no ha venido al Señor Jesucristo por medio de una fe verdadera. Y eso es así que Pedro lo llama a que se arrepienta y crea. Y le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En otras palabras, le dice, tú no te has convertido, y lo llama, y le dice, arrepiéntete, lo llama a la conversión. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Como puedes ver, hay una diferencia en términos de orden. Si Simón no viene a través de una fe genuina y salvífica al Señor Jesucristo, y podemos tener muchos otros ejemplos. Hablando de manera evangelista, los arminianos han sido una fábrica de esta clase de ejemplos. Tienes a personas que se les ha dicho que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para su vida, y le dicen, ¿quieres ir al cielo? Porque la otra opción del infierno es bastante difícil. Ellos dicen sí, y ellos firman su nombre en una tarjeta, y así es esto. Y ahora ellos ya piensan que son cristianos y que van al cielo, pero no están más salvos que un hombre en la luna. Eso sucede muchas veces. Por ejemplo, en las estadísticas de Billy Graham se nos dice que el 91 al 98% de las gentes que pasaron al frente al altar, después de 3 años ni siquiera iban a la iglesia. Las personas pueden profesar fe sin una conversión. Y algo parecido acontece con los arminianos, y ellos son fáciles de ser identificados con material fácil y con esa sencilla manera de creer. Pero hay ejemplos de algo similar dentro de la comunidad reformada.
Cuando se presupone que los niños ya son regenerados, o que crees que, como vimos la semana pasada, que es algo que sucede de manera automática, y que si muestran una vida recta en lo exterior, y que se aferran a la Biblia, y que son cristianos ya, que son convertidos cuando de hecho no se han convertido. Así que Dios procede con un orden, y como lo vemos en Lucas 5, el médico viene a proveer sanidad a aquellos que están enfermos, es decir, a los que están enfermos por el pecado, a aquellos que están conscientes de su enfermedad. Y esta es la obra que Dios mismo hace. No es algo que el hombre pueda traer como una obra. Dios viene a través de la predicación del Evangelio. Él llama a las personas exteriormente a la ordenanza de la predicación, pero también viene de una manera eficaz, de cierta manera en la que humilla a los pecadores y los hace humillarse y pasar por la puerta del Evangelio, a traerlos a una sincera fe en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, tenemos a Pablo, quien era una persona religiosa, muy conservadora antes de su conversión, y dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas estas cosas que pensé que tenía, todos esos privilegios, él está diciendo, estoy circuncidado, adoro a Dios, tengo la confianza de estar entre el pueblo de Dios, sigo las reglas, las leyes de Dios, tengo un celo y todo eso. Y él dice después de su conversión, todo esto lo he desechado en términos de confiar en ellos para ser aceptado por Dios. Así que estas cosas que son privilegios, leemos por ejemplo Romanos 3, versículo 1-2, después de todo se nos dice que el judío tiene mucha ventaja en muchas maneras. Y algunas de estas cosas tienen sus ventajas. Pero Pablo dice en términos de su posición delante de Dios, todas estas cosas que pensaba que eran ganancia, lo tengo por pérdida por Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor por el cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces el Señor viene, expone nuestros pecados. Él viene y expone la necesidad, aflige nuestras conciencias. En Gálatas capítulo 3, versículo 22 leemos, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El Señor viene para convencer de pecado, viene a justificar su propia ley, para que los hombres y las mujeres, niños, niñas sean llevados a ver que el Señor es justo y que su ley es justa. En lugar de odiar la ley, lo cual es una señal de los inconversos que se molestan contra ella y la odian y no les gusta. Llegan a ver que Él tiene razón y que es justo en todos sus caminos, y en cambio una persona se condena a sí misma, justifican a Dios y se condenan a ellos mismos. Pablo, cuando está escribiendo a los gentiles en Corintio, dice en la primera de Corintios capítulo 1, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor trae a las personas para que no puedan gloriarse en su presencia, para que vean que no tienen nada fuera del Señor Jesucristo, que no tienen absolutamente nada, ninguna esperanza, no tienen justicia, no tienen nada para gloriarse en sí mismos. En cambio, estiman a Cristo como todo y valoran su misericordia por toda la gloria que a Él le corresponde. Y ven a Jesús como un todo, y que sin Él toma lo que quieras, llévate todo lo que quieras. Tengo que tener a Cristo, tengo que tener a Cristo. Debo tenerlo a cualquier costo, a cualquier riesgo. Llegan a estimar la misericordia que se encuentra en el Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Esa es la obra de Dios que está haciendo. En realidad, remarca y estima la gratuita gracia, no la oscurece,
La obra del Espíritu Santo que viene a preparar el terreno en el alma, esta obra de arar, esta obra de limpiar, no oscurece la gratuita gracia. En realidad la remarca y la valora. Llevamos a ver a Cristo, es el todo en todo, que el Evangelio está lleno de riquezas, que su gracia es algo, que Él es libertador, Él es maravilloso, algo que estamos desesperados por tener. Entonces este llamado al arrepentimiento es traído de manera eficaz y con poder de Dios. Esta es la forma ordinaria en la que el Espíritu Santo obra. Y como señalé la semana pasada, hay una variedad de grados y Dios viene en todas las formas y tamaños y en una gran variedad de formas diferentes. Pero hay un patrón básico y general, subyacente y ordinario que es discernible. El Señor humilla antes de exaltar. El Señor vacía antes de llenar. El Señor lleva a los hombres al final de sí mismos antes de llevarlos a tener todo lo que se provee en la persona del Señor Jesucristo. Entonces Jesús está en pie y dice, no he venido a llamar a justos, los que se autojustifican, aquellos que confían en lo externo, de una profesión a mandatos de ideas bíblicas. Él dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él está hablando de aquellos que son conscientes de su pecado, aquellos que miran y dicen, estoy desesperadamente necesitado, un pecador condenado. Necesito ser salvado para poder clamar como aquellos en el día de Pentecostés. Pedro viene y les dice, ustedes han crucificado al Señor de gloria. Escogieron a un homicida en lugar del Señor Cristo Jesús. Han pecado perversamente contra el mismo Dios. El Espíritu Santo acompaña eso. Y son llevados a decir, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Por ejemplo, el carcelero de Filipos que está abrumado por un sentimiento de su propia desesperación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le predica la verdad y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto nos ayuda a entender la doctrina de la conversión. Es en realidad una introducción a la obra preliminar, lo que sucede, lo que el Espíritu comienza a hacer en el mismo inicio y que se desarrolla como un capullo que finalmente llega a florecer por completo. Y necesitamos que el Señor obre. Oramos por la conversión de los pecadores. Dirigimos nuestras oraciones de acuerdo con la palabra de Dios, no a nuestras propias imaginaciones, ni a nuestras propias ideas, ni a lo que pensamos que sería bueno. Pero oramos conforme a la Biblia. Oramos, Señor, ven, lleva a los hombres al fin de sí mismos, muéstrales su pecado, muéstrales tu justicia y tu santidad, muéstrales el juicio que viene, muéstrales la justicia y la sentencia del infierno. Para aquellos que están quebrantando la ley, convence al mundo de pecado, llévalos con humildad a humillarse y entrar por la puerta del Evangelio. Ayúdanos para saber orar, ayúdanos para que nos examinemos a nosotros mismos, para mirar a nuestras propias almas, que muera el pensamiento de que una persona vaya por un camino y se detenga ahí y se conforme y nunca alcance una fe genuina en Cristo. Ayúdanos a trabajar con nuestros hijos y que podamos guiarlos con amor y pastorearlos, atraerlos, animarlos y guiarlos de acuerdo con la palabra de Dios y enseñándoles el Evangelio y su aplicación al alma. Por lo que oramos para que el Señor lo utilice para despertarnos y buscarlo con todo lo que está dentro de nosotros para su propia gloria. O Lord our God in heaven, we come before you, the all-wise